Buen día para todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este en vivo del Programa Empresarial de Promoción Laboral Pacto de Productividad. Mi nombre es Alejandra León y soy la directora del programa. Hoy nos acompaña Marlon Robles. Él es terapeuta ocupacional del Centro de Rehabilitación Inclusiva y más adelante nos contará su experiencia en el diplomado. ¿Por qué vamos a hablar hoy del diplomado? Porque queremos comenzar a lo largo de este mes, cada viernes, a hacer un en vivo para que podamos ir resolviendo inquietudes que las diferentes personas que han mostrado interés en participar puedan irse motivando a qué contenido tiene este diplomado. Este diplomado tiene un objetivo y es transferir conocimiento, es dar conocimiento técnico y metodológico sobre cómo hacer una inclusión exitosa de las personas con discapacidad. El diplomado es totalmente virtual, pero cuenta con tutores que están pendientes de los participantes para responder las inquietudes, las preguntas, estar atentos a las sugerencias y necesidades que ellos puedan hacer. El diplomado tiene 10 módulos y cada uno de estos módulos se toma semana a semana. Ahora más adelante les contaré los temas. ¿Cuándo empieza el diplomado? El diplomado empieza el 15 de abril y termina el 24 de junio. Vamos a tener un receso, un periodo de descanso, en la semana del 25 al 31 de mayo. Cada uno de los módulos empieza el día miércoles para que las personas puedan ir avanzando en su lectura del módulo y desarrollar las diferentes tareas o ejercicios, también contando con el fin de semana. Nos han preguntado dónde pueden consignar el valor del diplomado. Y en la plataforma de Pacto de Productividad hay un enlace hacia la plataforma de pago. La plataforma de pago es una plataforma que se llama Payu. En esa plataforma se pueden hacer consignaciones a nivel nacional e internacional y, por supuesto, con tarjetas de débito o tarjetas crédito. ¿Cuál es el costo del diplomado? El costo del diplomado es 1.250.000 pesos colombianos y como sé que hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo desde otros países, esa plataforma convierte en la moneda local este valor. Aproximadamente en dólares viene siendo unos $400. Vamos a comenzar a mirar qué temáticas pueden ustedes encontrar en los módulos. Inicialmente hay un módulo en donde se le orienta a las personas en el mundo virtual. No todos estamos acostumbrados a tomar cursos virtuales. Entonces esto nos facilita poder interactuar con la plataforma y saber cómo vamos a continuar semana tras semana. El primer módulo es el de discapacidad e inclusión laboral. Y hay otros módulos que se relacionan, por ejemplo, con la parte de normatividad, el tema de certificación de la discapacidad, el tema de ajustes razonables y diseño universal, cómo asesorar adecuadamente a una empresa, cómo perfilar por competencias a una persona con discapacidad y otra serie de módulos que nos permitan ir entendiendo cuáles son esas herramientas y metodologías que nos facilitarán nuestro proceso cuando asesoramos a una empresa o trabajamos en diferentes roles en inclusión laboral. ¿Cuál es el perfil de esos participantes? ¿Quiénes pueden tomar este diplomado? Con la inclusión laboral de personas con discapacidad hay muchas entidades relacionadas. Están o los centros de formación para el trabajo, o las agencias de empleo, o instituciones prestadoras de servicio, como son las ARLs, o fundaciones, o instituciones o EPS, o instituciones de rehabilitación. Todos esos participantes, al igual que, por ejemplo, funcionarios de las alcaldías y las gobernaciones, que son responsables de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, se verían muy beneficiadas en tomar este diplomado. Vamos a
a conocer un poquito más de Marlon. Marlon, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Marlon, cuéntanos quién es Marlon, en qué trabajas, a qué te dedicas. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional, egresado de la Universidad Nacional. Actualmente trabajo en el Centro de Rehabilitación Inclusiva, el CRI, que hace parte pues, del Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros en el CRI, pues, particularmente trabajamos toda la inclusión social de personas en condición de discapacidad. Los miembros de la fuerza pública que han adquirido alguna discapacidad, pues digamos que por diversas razones. También hace poco pues estamos teniendo la oportunidad de incluir beneficiarios, de incluir nuevas poblaciones que nos permiten ampliar un poco el impacto y el panorama de lo que hacemos desde materia de inclusión. Particularmente yo estoy en un programa que se llama Vida Activa, Productiva y Entorno, y ese programa se encarga de hacer toda la parte productiva y la inclusión ya final de los usuarios en temas de emprendimiento, empleabilidad, desarrollar competencias para la vida, actividades de tiempo libre. Ok. Marlon, cuéntanos cómo fue tu experiencia en el diplomado. Bueno, la experiencia yo la puedo resumir como muy buena, o sea, buena experiencia. El material, lo que tú acabas de decir, los módulos que se manejan son unos módulos muy buenos, o sea, realmente son completos, son módulos que llevan una secuencia lógica también, y eso es muy importante. Entonces, creo que la experiencia en general fue muy positiva. Perfecto. ¿Y crees que esto ha sido aplicable en tu ambiente laboral? ¿Cuál es ese valor agregado que encontraste tú, que eres una persona que tiene experiencia en trabajar con personas con discapacidad, que trabajas en inclusión laboral, hacer un diplomado? Pues para nosotros fue indispensable la herramienta. Digamos, sigue siendo una herramienta importante, poderosa. ¿Por qué? Pues porque nosotros trabajamos por la inclusión laboral de las personas de cierta forma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros pues vemos porque el usuario que llega al CRI pues pueda competir laboralmente aun cuando tenga su discapacidad en el mundo laboral de hoy. Entonces, definitivamente el diplomado pues hace esto. La propuesta de valor, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vimos con mucha fuerza y que el diplomado lo resalta de forma importante, es esas barreras que son más actitudinales en algunos casos. Entonces, normalmente y a veces inclusive políticamente se piensa más en la infraestructura, en la estructura de las ciudades, de los edificios, en la rampa, pero hay una barrera que es actitudinal y que socialmente no se entiende. La gente piensa que simplemente es la delimitación, el acceso al bus, pero también hay personas en torno a las barreras arquitectónicas, hay personas con barreras actitudinales. Entonces, pues de ahí radica digamos, la propuesta de valor para nosotros. Entender que las barreras para la inclusión laboral no necesariamente son solo de acceso al medio físico, sino que hay barreras de acceso a la información en las comunicaciones, barreras actitudinales, incluso barreras políticas y en procedimientos para llegar al mundo laboral por parte de las personas con discapacidad. Y a nivel de tu vida personal, profesional, ¿cómo fue encontrarte con información actualizada, de tener la posibilidad de tener sesiones que te permitían preguntar en vivo algunas de las dudas que tenías? ¿Cómo fue en tu vida Sí, personal y profesional? particularmente a mí me gustó mucho que nosotros preguntamos y es casi que inmediata la respuesta. O sea, son respuestas que no se demoran en darse. Uno puede ampliamente inclusive llegar a debatir o preguntar sobre cualquier tema que trate el diplomado, y las respuestas son inmediatas, son completas. Se puede inclusive llegar a una conversación. Las sesiones que se manejan pues realmente sí tienen un impacto importante en la vida profesional. Encontrarse con los temas actualizados es súper importante. Digamos, yo he visto colegas en temas de terminología, de abordaje en sí mismo, el abordaje de la inclusión laboral, que realmente o sea, se quedaron en lo de hace 10 o 15 años
y tristemente pues se habla de una nueva terminología, de nuevas estrategias que acompañan al usuario en la consecución de un empleo y que le permiten ser más competitivo, no solo tener un espacio especial, sino realmente ser competitivo frente al mundo laboral. Sí, eso que dices es muy valioso porque si bien es cierto, la inclusión laboral se ha dado desde hace muchos años en nuestro país, los profesionales que hemos venido trabajando en inclusión laboral de personas con discapacidad tenemos un gran reto. Y es que hoy la inclusión laboral no es lo que era hace unos años. Y la inclusión laboral, por ejemplo, bajo el modelo de inclusión laboral de pacto de productividad, que es un modelo territorial que se le ha entregado al país, es un modelo a la luz de la Convención de Naciones Unidas. Y parte, digamos, de lo que se quiere con el diplomado es actualizar a todos los profesionales, incluso a aquellos que tradicionalmente han venido trabajando en esta temática. Quisiéramos saber si tenemos personas de qué ciudades, quién nos saluda. Desde diferentes, pues digamos que no existe una visualización específica desde dónde, pero te saluda especialmente el señor eh, José, el señor José Ramón Sosa, eh, y tenemos una pregunta de parte de Luisa Fernanda Barros. Ella pregunta que necesitan saber si hay personas con discapacidad que verifiquen que esta capacitación o diplomado cuenta con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Ok, a José, que está viéndonos desde República Dominicana, un abrazo muy fuerte y espero verte pronto. Y sé que, por ejemplo, compañeros de Honduras, compañeros de Guatemala, de Nicaragua y de otros lugares de Latinoamérica han tomado el diplomado y en este sentido han encontrado también un proceso de cualificación al ejercicio que ellos realizan en sus países. Es muy importante la pregunta que nos hacen. ¿Por qué? Porque toda la construcción del modelo de inclusión laboral, pacto de productividad, fue una construcción participativa en la que intervinieron tanto entidades públicas como entidades privadas, pero también las organizaciones de personas con discapacidad en cada una de las ciudades en donde empezó el programa. Igualmente tenemos consultores que tienen alguna discapacidad y lo más importante es que el diplomado es accesible. Es accesible para las personas ciegas, la plataforma es totalmente accesible y para las personas sordas se requiere que las personas sordas tengan un conocimiento básico de lectoescritura. Pero los videos sí tienen servicio de interpretación en lengua de señas. Y es muy importante también motivar a que las mismas personas con discapacidad tomen este diplomado y se unan a cualificar sus conocimientos técnicos en materia de inclusión laboral. Las asociaciones de personas con discapacidad, por ejemplo, tienen un rol de incidencia en política pública, pero pues bien sabemos que no se puede hacer incidencia en política pública si no tenemos un conocimiento técnico sólido. Recordemos entonces algunos datos en materia de características del diplomado, los módulos, las fechas y los valores. Entonces, el diplomado es virtual en su totalidad y tiene sesiones, algunas, digamos, en línea, sincrónicas, que nos permiten relacionarnos o con los participantes o con expertos temáticos. Siempre, al ser tutoriado, ustedes van a poderle preguntar a nuestros consultores todas las inquietudes que ustedes tengan y van a ser resueltas de manera pronta y certera. Este diplomado es muy importante que sepamos que pueden obtener mayor información a través de la página web www.pactodeproductividad.com, a través de nuestro correo electrónico contáctenos
pactodeproductividad.com o a través de el celular 321-390-1921. Y una de las características que es importante que ustedes conozcan es que este diplomado se enmarca en los formatos de educación informal y lo que reciben los participantes es una constancia de asistencia que les llega posterior a haber culminado el diplomado a sus correos. Es muy importante tener en cuenta que la constancia de asistencia al diplomado se entrega a aquellas personas que han superado el 70% de los contenidos del diplomado. Cuando empieza el diplomado, las personas tienen como una autoevaluación, como una evaluación previa a sus conocimientos, ¿es así? Y cuando ya van tomando cada uno de los módulos, al final hacen una evaluación posterior para mirar un poco cómo ha sido ese aprendizaje. No sé, Marlon, si para irnos despidiendo de este en vivo, tú tienes alguna sugerencia, alguna pregunta, quieres motivar a los empresarios, a funcionarios a que tomen este diplomado. Cuéntanos qué podrías comentar. Bueno, sí, inicialmente a las personas que están viendo este live, pues motivarlos de verdad porque sí es muy importante poder actualizarse, poder aprender las estrategias que están en estos últimos tiempos ocupando pues el modo de inclusión laboral. Entonces, sí creo que es una muy buena inversión. Realmente considero que las instituciones deberían invertir en la capacitación de sus facilitadores en este tipo de capacitación, en este tipo de diplomados. Realmente los temas están alineados con la actualidad, están alineados con la realidad del día de hoy de las personas en condición de discapacidad. La normatividad, todo es muy actualizado, está al día. Entonces sí creo que es una muy buena herramienta. A nosotros particularmente nos funciona. Nosotros procuramos seguir la enseñanza del diplomado en nuestras actividades cotidianas en la inclusión laboral y pues sí se ven los resultados, evidentemente. Ok, muchas gracias. Recuerdo que en meses pasados nos llamaba alguien y decía, yo quiero comenzar a prestar servicios de inclusión laboral. ¿Será que si yo hago el diplomado estoy listo para comenzar a prestar servicios de inclusión laboral? Y nosotros orientábamos a esta entidad que nos llamó y le decíamos no. Cuando uno va a prestar servicios de inclusión laboral, no solo tiene que tener profesionales formados, sino unas metodologías y una experiencia y relacionamiento con todos los actores sociales del ecosistema de la inclusión laboral. Recordemos que el diplomado, si bien es cierto, nos da herramientas conceptuales y metodológicas, es en la práctica y en el ejercicio del relacionamiento con todos los actores del ecosistema que en realidad yo perfecciono la prestación de servicios que nosotros le damos a las personas con discapacidad. Tenemos una pregunta, vamos a mirar, vamos a leer una, dos preguntas y luego las respondemos en conjunto. Una pregunta es, ¿cómo será el apoyo para las empresas que no tienen dinero para pagar el sueldo a las personas con discapacidad? Y dos personas sordas nos preguntan que están interesados y que cómo ellos pueden tomar ese diplomado, si digamos existe la accesibilidad, si hay intérprete de lengua de señas para poder acceder. Tenemos otras preguntas, pero por ahora podemos ir resolviendo estas dos. Ok. La primera pregunta dice que cómo se hace cuando una empresa no paga a una persona con discapacidad. ¿Cómo? No. ¿Cómo va a ser el apoyo de las empresas que no tienen dinero para pagar el sueldo a las personas con discapacidad? Bueno, en realidad si una persona con discapacidad entra a trabajar en una empresa, la empresa tiene que pagar un salario, ya sea por prestación de servicios o por nómina. Entonces, ninguna persona con discapacidad puede trabajar en una empresa si no le están garantizando su salario, sus derechos,
porque recordemos que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es un favor y que no se limita al acto mismo de contratar a una persona y simplemente que esté ahí y que uno no sepa ni cuáles son sus funciones, ni cuál es su nivel de desempeño, etcétera, etcétera. Y me parece muy importante que preguntemos eso porque pienso que en el contexto general que tenemos, aún esas preguntas tan básicas se pueden dar. Y es pensar que cuál es la normatividad que tiene nuestro país en materia de inclusión, que es uno de los módulos que son muy importantes en el diplomado y que está desarrollado con una, digamos, una revisión amplia de la normatividad a nivel internacional, empezando por la convención, y que hace énfasis en la normatividad colombiana, pero para todos los participantes de otros países existen los ejercicios para que ellos vayan caminando en el ejercicio de como comparar para ajustes razonables que haya en materia normativa, a quién le corresponde esta o esta responsabilidad. Y la otra pregunta estaba relacionada con las personas sordas. Hace un rato yo decía que las personas sordas que quieran hacer el diplomado deben tener conocimientos de lectura y escritura, porque efectivamente hay mucho material para leer y se requiere que la persona, adicional a estar o en las sesiones en vivo, lea materiales escritos y haga ejercicios. Es muy importante que sepamos, como lo decía antes, que los videos tienen lengua de señas y que si yo soy un usuario exclusivo de lengua de señas, no sería pertinente el diplomado porque el diplomado no está traducido a lengua o interpretado a lengua de señas en un 100%. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay dos preguntas relacionadas de dónde se capacitan, si solo es para empresarios y para que por favor puedas contarle nuevamente a los participantes cómo es el proceso de inscripción y dónde encuentran mayor información. Ok, entonces, ¿a quién está dirigido el diplomado? A personas con discapacidad, a funcionarios de empresas, a funcionarios de centros de formación, a funcionarios de agencias de empleo, a funcionarios de instituciones prestadoras de servicio. Es abierto, pero sí se requiere un conocimiento básico del tema de inclusión laboral y se aprovecha en la medida que yo establezca cuál es ese valor agregado de acuerdo a la profesión o al rol que yo tenga en mi institución. Les recuerdo, el diplomado dura 120 horas y se desarrolla a lo largo de 10 semanas aproximadamente. Se toma un módulo por cada semana y empezamos el 15 de abril y terminaríamos el 24 de junio con el receso que tendremos en la semana del 25 al 31 de mayo. Toda la información que ustedes requieran la pueden encontrar en o la página web www.pactodeproductividad.com o en el correo contáctenos@pactodeproductividad.com o en el número celular 321-390-1921. Por estos medios estaremos atentos a resolver sus inquietudes. Este video quedará, digamos, en la plataforma y si ustedes también nos quieren hacer preguntas, también estaremos respondiéndosela. El valor es de 1.250.000 y se paga a través de una plataforma que se llama Payu y que la encuentran en la página web del programa Pacto de Productividad. Tenemos otra pregunta. Vamos a mirar cómo nos va con el tiempo. Esperanza Rodríguez pregunta, porque lo ve, ¿existe algún mecanismo de control frente a las diferentes entidades que están convirtiendo el tema de inclusión en unidades de negocio, pese a que muchos de los servicios prestados son gratuitos? Por ejemplo, el Servicio Público de Empleo. ¿Cómo poder controlar esas malas prácticas? Ok. La inclusión laboral de personas con discapacidad no puede ser asumido como una moda.
que lo presta cualquier entidad y que cree que las empresas a diario están contratando servicios o pagando por esos procesos de asesoría. Yo pienso que es muy importante con el diplomado saber cómo está a nivel internacional y a nivel nacional las estructuras de nuestro país para la prestación del servicio y que cada actor que interviene en la inclusión laboral tiene un rol, unas funciones y un alcance. La inclusión laboral de personas con discapacidad, prestar servicios de inclusión laboral, no le compete, por ejemplo, a las asociaciones de personas con discapacidad. No le compete a las instituciones prestadoras de servicios de, no sé. Lo que es importante es las entidades de formación para el trabajo deben tener una claridad que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los centros de formación en igualdad de condiciones y que su rol es garantizar calidad y pertinencia de acuerdo al mercado laboral para que las personas con discapacidad lleguen, en el caso de nuestro país, a las agencias públicas o privadas que están reguladas por la unidad administrativa del Servicio Público de Empleo. Las personas con discapacidad pueden acercarse a cualquier centro de empleo, público o privado, y deben ser atendidas. No podríamos esperar que en nuestro país solo sigan prestando servicios de inclusión laboral instituciones, por ejemplo, de educación especial o instituciones que prestan servicios de salud sin que tengan programas específicos, estructurados y con los profesionales debidamente formados para prestar asesoría al sector empresarial. La inclusión laboral no puede convertirse en una moda y no la puede prestar cualquier persona. Hay que formarse y hay que formarse bien. Estamos garantizando un servicio a una empresa y estamos involucrados en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Con eso hay que tener mucho cuidado. No sé, Ginés, si tenemos alguna otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 2 minutos, pero no hay más preguntas en este momento. Solamente hay como una sugerencia de parte de una persona donde dice que los contratos de prestación de servicios, perdón, sí, no es un tipo de contrato laboral y que sugiere el que podamos trabajar en otro tipo de modelos como el coworking. Ok. Vamos digamos, a recordar los módulos que hay en el diplomado porque es muy importante que además de tener el módulo de discapacidad e inclusión laboral, se conozca en el módulo de estrategia empresarial y estrategias de abordaje de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los ajustes razonables de acuerdo a las personas con discapacidad, los tipos de personas con discapacidad. ¿A qué tiene derecho una persona con discapacidad y quién tiene que garantizar y cubrir el costo de esos ajustes razonables? Otros módulos que son muy interesantes es el tema de normatividad y ahí se van a resolver temas como el certificado de discapacidad, la estabilidad laboral reforzada, qué diferencia hay entre un contrato regular y un contrato para una persona con discapacidad, cómo está la carrera, digamos el plan de carrera para las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad deben ser contratadas por su perfil y no por su tipo de discapacidad, porque hoy encontramos en América Latina instituciones incluso que le dicen a las empresas que hay cargos para ciegos, que hay cargos para sordos. Entonces, hay que actualizarnos mucho en lo que son los derechos de las personas con discapacidad y en el cómo se debe garantizar un adecuado proceso de inclusión laboral. Veremos también lo que es perfilamiento por competencias, inclusión laboral en las organizaciones y la importancia de esos procesos de información y acompañamiento que se le deben dar a las empresas, así como los ajustes que se deben hacer a los procesos de gestión humana, porque ¿qué son los procesos de gestión humana? Los procesos de gestión humana es como el paso a paso que se sigue en una empresa.
cómo se hace la convocatoria para un cargo, cómo se hace un proceso de inducción, un proceso de selección, un proceso de capacitación, un proceso de contratación. Si las empresas no realizan los ajustes correspondientes a cada uno de estos sus procesos de gestión humana, no vamos a garantizar adecuados procesos de vinculación de las personas con discapacidad y tendremos entonces procesos que no serán exitosos. Se nos acaba el tiempo, como estaba en la invitación, hay muchos temas que aún son duda, incluso para los funcionarios responsables en las alcaldías y en las diferentes instituciones públicas y privadas que prestan servicios de inclusión laboral. Los invitamos a que nos acompañen durante este mes, cada viernes, de 9:30 a 10, en vivos con invitados específicos que nos van a contar temas como el certificado de discapacidad, cuál ha sido su experiencia, si son, por ejemplo, empresarios o personas con discapacidad que se han visto beneficiadas positivamente por el diplomado o por procesos bien hechos en las entidades. Les recordamos que pueden dejarnos sus inquietudes en la plataforma y iremos respondiendo durante la semana. Les agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Los invitamos a que compartan este en vivo y que estemos en contacto. Tenemos que ayudar todos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la inclusión laboral efectiva y bien hecha, pues así lo garantiza. Marlon, muchas gracias. Muchísimo gusto y muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.